60 láminas. Entonces, para que terminemos más o menos en algún momento razonable, el primer requisito es que yo me calle. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí, Daniel. No, ¿verdad? ¿Qué pasa adentro? ¿Qué pasa afuera? ¿Qué significa eso en la calle? Ustedes se van a graduar eventualmente y uno de los sentimientos más bonitos y a la vez difíciles es qué hago con el título. Entonces, parte de lo que quiero transmitirles hoy es un poco qué es lo que hacemos en CEPSA eh, y cómo uno debería hacer un análisis, ¿verdad? En un mundo que cambia tanto, en un mundo tan complicado como el que tenemos en 2025, y qué significa este mundo en el que vivimos hoy para Costa Rica. Precisamente entonces hoy les quiero hablar de básicamente tres preguntas, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué está sucediendo en Costa Rica y cuáles son las perspectivas? Y más que todo, estos son algunos comentarios de cierre. Pero siempre una pregunta que uno se hace y le hacen a uno en la calle es, ¿por qué es relevante seguir la economía a nivel local e internacional? Mucha gente se informa hoy a través de distintas fuentes, TikTok no es la mejor, pero ustedes tienen que recordar conceptos muy básicos, ¿verdad? Y los ve uno en los principales cursos de economía en la carrera, y es los mercados donde uno llega a operar, ¿verdad? Las personas, las empresas, las familias. Les toca interactuar en el mercado de bienes y servicios, ¿verdad? Ahí se producen y se comercializan prácticamente todo lo que hacen las empresas. Está el mercado de factores de producción y uno forma parte también del mercado de factores de producción porque uno tiene que ir a buscar brete, ¿verdad? Cuando se gradúa. Básicamente aquí es donde uno compra y vende recursos para que uno pueda producir. Está el mercado financiero, porque el mercado financiero y prácticamente todos terminan acudiendo, ¿verdad? Por un crédito, por un financiamiento, por un servicio bancario. Y está el mercado internacional. Muchas empresas, muchos de ustedes terminan trabajando en el mercado internacional o en alguna empresa que está ligada al mercado internacional. Y cuando uno ve estos cuatro mercados, se da cuenta que son mercados complejos con sus características, se afectan por lo que pasa afuera, pero se afecta también por lo que pasa adentro. Y seguir algunas variables siempre permite responder preguntas, aunque uno no se da cuenta en la carrera cuando las ve, uno ve el PIB, pero el PIB es un indicador de salud de la economía. Básicamente, la pregunta que uno se hace cuando lo usa es, ¿será un buen año para la empresa? ¿Voy a vender más? ¿Voy a vender menos? ¿Qué le va a pasar al consumo de las familias? El tipo de cambio, sin duda es la variable que más le preguntan a uno, ¿verdad? ¿Cómo me afecta? Y es interesantísimo cuando uno sale a la calle porque uno ya ve el tipo de cambio aplicado. No es lo mismo si yo soy una soda a si soy un hotel. Y en el caso de Costa Rica, un hotel, ¿en qué venden? Dólares. Pero ¿en qué paga la planilla? ¿En qué paga la luz? ¿En qué paga los impuestos? En colones. Y si uno ve movimientos en el tipo de cambio, como ha pasado en los últimos 2 años, tuvimos un cambio de 20% en una variable que está teniendo repercusiones en una serie de ámbitos de la economía. La política monetaria, hacia dónde van las tasas de interés, tipo de cambio, la liquidez y finanzas públicas. A veces la gente no le pone atención a finanzas públicas, pero aquí todos consumen servicios del gobierno, servicios de educación, servicios de salud, seguridad, pobreza. Tal vez de las variables más bonitas que uno sigue es esta, inflación. ¿Qué debo hacer con mis precios? ¿Qué va a hacer mi competencia? Ahí siempre me acuerdo del IPC aquel que no calculamos. Pero los precios, a final de cuentas, si uno entiende que lo que brindan son señales, pucha, uno responde muchas preguntas y preguntas que les van a hacer los jefes, preguntas que les van a hacer las empresas, preguntas que les van a hacer periodistas. Tasas de interés, ¿cuánto me cuesta financiarme? ¿Cuánto me cuesta adelantar recursos que espero tener hacia adelante? Y sin duda, confianza, ¿verdad? Mucho de lo que los economistas no logran explicar tiene que ver con expectativas. Y acá esta variable se vuelve fundamental. ¿Por qué estoy repasando estos temas? Porque voy a hacer un análisis macro y necesito que ustedes tengan un poquito claro por qué es que vemos las variables que vemos.
Y la primera pregunta de esta sesión es, ¿qué está sucediendo en el mundo? Y hay que recordar que estamos en un año complejo, estamos en un año que inicia con una guerra comercial. Y no es una guerra comercial sencilla, es una guerra comercial entre gigantes, ¿verdad? Entre Estados Unidos, entre China, una serie de países, en un mundo complejo porque es un mundo muy integrado. Es un mundo donde si uno suma las exportaciones, las importaciones y las divide entre el PIB mundial, esa razón les da un 59%. Eso lo que les dice es, el mundo se integró y la apertura comercial es necesaria. Y es una condición. En un mundo donde hay una guerra comercial y eso lleva a que haya una desaceleración en el crecimiento, uno no ve en las proyecciones de los principales organismos, de las principales consultoras, y sin duda entender qué significa desaceleración. Es que no solo ver el PIB, ¿verdad? Cuando una economía crece menos, ¿qué significa eso? Y cuando una empresa espera que va a vender menos, dice voy a producir menos. Y si voy a producir menos, contrato menos. Y si contrato menos, ¿qué significa eso para el ingreso de una familia, de una persona? Menos ingresos. Y si hay menos ingresos en las personas, en las familias, ¿quién tiene menos ingresos? El sector fiscal, el gobierno. Y entonces tenemos una demanda interna débil. Y eso lleva a un círculo de menor crecimiento. Por eso la palabra desaceleración uno tiene que prestarle atención. Porque cuando uno logra pegar los mercados, entiende lo importante de leer el entorno. Y sin duda incertidumbre y volatilidad es casi que los adjetivos que uno le pone a 2025. ¿Por qué? Porque la incertidumbre complica las decisiones de consumo, las decisiones de inversión. Ustedes la incertidumbre la tienen que ver como cuando uno maneja de noche y están los vidrios empañados, no sabe uno para dónde doblar. Y en un mundo con incertidumbre, con volatilidad, las decisiones no son fáciles. Cuando uno ve quién es Estados Unidos en el mundo, se da cuenta de que es la principal economía. La segunda más grande es China. Y por eso yo les decía que estamos en un mundo donde están en una guerra comercial dos gigantes. ¿Y qué le pasa a una economía como Costa Rica? Esto hay que verlo como dos camiones que se están agarrando y Costa Rica es una bicicleta que va en el medio. Si no se mueve bien, la pueden majar. Y claro, es un mundo que produce, prácticamente el PIB mundial son 105 trillones. No son muchas las economías que producen trillones. Y en un mundo donde los gigantes pesan, porque vean que Estados Unidos es un 4.2 de la población mundial, un 25% del PIB mundial. Estamos diciendo en un mundo de 195 países, solo un país hace el 25% del PIB mundial. 8.5% de las exportaciones, 12% de las importaciones, de la inversión extranjera directa, que Costa Rica hoy es uno de los grandes aportes que tenemos. Vean ustedes por qué todo el mundo sigue Wall Street, porque es un 40% del mercado accionario global. Y los mercados accionarios son variables que uno ve porque lo que me dan es dirección, hacia dónde va la economía. Naturalmente las reservas igual. ¿Por qué? Porque todos los países en qué mantienen sus reservas internacionales, en dólares. Y, muchacha, ¿por qué llegó tan tarde? No me entero. 85% de todas las transacciones financieras de este mundo es en dólares, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve este currículum vitae de Estados Unidos, uno dice, sí, importa seguir a Estados Unidos. Importa también porque Costa Rica es una economía pequeña, pero por pequeña uno no tiene que bajarle el piso. Nosotros somos pequeños, somos tomadores de precios. ¿Por qué es esa frase que uno lee en el periódico? Porque prácticamente todo lo importamos, la ropa, el teléfono, los zapatos, el carro. Entonces, si los precios suben afuera, ¿qué pasa? Nosotros no nos ponemos a producir carros, no nos ponemos a producir teléfonos, tomamos el precio. Muy integrada al comercio internacional, donde nuestro principal socio es este gigante que ustedes veían. Tanto en comercio como en turismo, como inversión extranjera directa. Es más, uno de cada dos turistas viene a Estados Unidos. Y donde también Centroamérica y Europa son nuestros segundos socios más importantes y se ven afectados por lo que Estados Unidos hace. Y es que estamos en un año donde la incertidumbre, yo se los hablaba ahora a ustedes, no es un tema menor. Vean que la incertidumbre está casi en los mismos niveles que estuvo en la pandemia. Y claro, cuando uno no sabe, cuando una familia, por ejemplo, no sabe si va a tener o no trabajo, los padres de familia, no toman decisiones, tal vez no compran una casa, tal vez no compran un carro. Y todo ese efecto en masa tiene
un impacto a nivel de crecimiento. Y es que estamos en un mundo complejo, complejo porque cambian las políticas económicas. Muy rápidamente, por cierto. Hay cambios en la política fiscal, cambios en la política comercial, hay cambios también en la política migratoria. Y Estados Unidos es particularmente sensible a este tema. ¿Por qué? Porque la gente dice, sí, el jardinero, el que maneja el camión, el que atiende el restaurante, esa es solo una cara. Mucho del talento, de la productividad, del crecimiento de Estados Unidos tiene que ver con atracción de talento. Inmigración de otros países. Sin duda estamos en un contexto donde la guerra comercial también es difícil entenderla como la ve Trump, porque lo que dice es, si yo tengo un déficit comercial, se están aprovechando de mí. Y aquí hay un socio, de hecho, de nosotros que siempre dice, hay relaciones donde uno siempre va a tener un déficit comercial. Si ustedes van donde el peluquero normalmente ustedes le van a comprar un corte de cabello. El día que un peluquero compre una charla de economía, me avisan. Pero eso no pasa. Pero no significa que el peluquero va y consume bienes en otras industrias que sí eventualmente le compran servicios de economía. Pero para Trump tener un déficit comercial es perder, ¿verdad? Se están aprovechando de mí. Y una de las definiciones más interesantes del déficit comercial ha sido creo que fue Jeffrey Sachs, que dijo que es como una tarjeta de crédito. Yo le doy una tarjeta de crédito a uno de ustedes y van y la pasan en cuanto comercio pueden. No se vale después que yo le ponga un impuesto al comercio, ¿verdad? Al final de cuentas el que pasó la tarjeta fui yo, fue el ciudadano norteamericano el que demandó. Y más bien pudo comprar más barato. Ahora, en un mundo donde cambian las políticas económicas, ahorita vamos a hablar de aranceles, sufre la producción, y ya hablamos de la relación que hay en la producción, en ingresos, en empleo, sufre el comercio entre países en un mundo muy integrado, y hablábamos de ese 59% que representa el comercio mundial del PIB mundial, sufre el turismo, y la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿hacia dónde se dirige el mundo? Y es que vean que no es un tema menor, ¿verdad? El incremento de aranceles que hemos vivido es casi el mismo nivel que tuvimos previo a la crisis de los años 20, donde no era coincidencia el aumento de aranceles con lo que sucedió después. Y claro, los aranceles hacían mucho sentido en los años 20, en los años 30. El coco, y ustedes se acuerdan de la teoría de Robinson Crusoe, el coco era 100% hecho en una isla, pero hoy el coco no es 100% hecho en una isla. Y la realidad es mucho más compleja de lo que parece, ¿verdad? Si yo a ustedes les pregunto cuál es el vehículo gringo acá, esta pregunta es capciosa. Si uno busca por nacionalidad de la marca, el gringo es este. Si ustedes hacen la pregunta por dónde son hechas la mayoría de las piezas, el gringo es este. Y si ustedes dicen por cuál es el gringo por donde lo están ensamblando, el gringo es el tercero. Vean qué complejo poner un arancel, ¿verdad? En esas condiciones. El mundo en 1920 no tenía tal vez estos problemas que tienen hoy. Y son problemas complejos porque a final de cuentas nada así es casi 100% hecho en el mismo país. Lo que es cierto es que el arancel, como dice la teoría, pone un costo, ¿verdad? Sobre poner el producto en el mercado. El arancel de ahí es un impuesto que pone un país a productos que importa de otro. Y tiene impactos en temas de competitividad, tiene impactos en temas de consumo. No necesariamente significa que la gente deja de consumir, ¿verdad? Yo pongo un arancel y lo que hago es encarecer, pero eso significa un desvío de recursos. Y a final de cuentas, vean ustedes, en un mundo tan complejo, por ejemplo, y aquí este es uno de los mejores ejemplos que ha visto uno, el iPhone. Vean lo que era el precio de un iPhone, pretarifas, y $300 después, lo que es con tarifas. Y es que ustedes tienen que entender que es una cadena global de valor. ¿En qué sentido? Sí, donde esto se ensambla no significa donde todas las piezas vienen. Hay piezas que vienen de Taiwán, de Corea del Sur, de China. Hay servicios conexos. ¿Y qué son servicios conexos? Básicamente servicios como los que ustedes ven ahí, servicios de apoyo para el software, para la distribución, para la comercialización. Y muchas veces estos servicios representan más de la mitad del valor de este teléfono. Entonces, cuando uno ve estos aranceles, ¿a quién están afectando? A final de cuentas, están afectando más al consumidor estadounidense que al chino. Donde sí se producen temas de competitividad, los principales competidores del iPhone de Huawei.
Pero yo no estoy castigando a Huawei, estoy castigando al norteamericano, porque estoy castigando los servicios conexos. A final de cuentas, una de las estadísticas más interesantes del iPhone es que un 39% es lo que se vende fuera de Estados Unidos. Y si yo quiero diluir el impacto de los aranceles, de ustedes no es que solo le ponen a lo que se vende en Estados Unidos. Eventualmente esto se diluye en los precios de todo lo que se comercializa. Pero cuando uno ve un mundo tan integrado, con estos temas de identidad, de ensamblaje, de nacionalidad, de origen de las partes, lo que dice es los aranceles son una herramienta obsoleta. Sí, era una herramienta en los años 20, en los años 30, pero ya hoy es otro mundo. Y estamos en un mundo donde poner aranceles significa, y yo se los decía, incertidumbre y volatilidad. ¿Por qué los mercados accionarios nos interesan? Ya se los decía, representan un 40% de los mercados accionarios globales. Y la dirección aquí es clara de lo que estaba pasando en el mundo. Claro, ahora ha estado subiendo con el tema de la pausa, pero no significa que no vaya a volver a bajar. La confianza sufre, sí, si la gente, si las empresas no saben qué van a vender, si las personas no saben si van a tener trabajo, la confianza sufre, el consumo sufre, la inversión sufre. Y eso naturalmente lleva a un mundo que crece más despacio. Y hay que recordar que el crecimiento del PIB, más allá de verlo solo como ingreso, tiene que ver con oportunidades, tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con capacidad de solucionar problemas. Y vean que en cuestión de 3 meses, lo que es el cambio en expectativas en las estimaciones de crecimiento. Estamos hablando de un punto. En una economía como Estados Unidos, donde un trillón tiene 12 ceros, ¿verdad? En dólares. Un mundo que va a crecer menos, una zona euro que va a crecer menos, un China que crece menos. En general es un mundo que se complica. Se complica el punto donde sí, hay noticias mixtas que uno ve, ¿verdad? El precio del barril de petróleo baja y dice uno, qué dicha, por ahí no puede ser que no haya inflación. Pero la otra cara de la moneda es debilidad, demanda interna, ¿verdad? Es un mundo que se va a movilizar menos, va a transportar menos, va a necesitar menos petróleo. Y claro, es un mundo también extraño donde ponerle aranceles y poner impuestos tiene el efecto deseado, mayores precios, inflación que crece el 3%. Y es una inflación todavía compleja de entender, porque el efecto, vean que no es solo en 2026, es un efecto que se nos traslada a 2026 y 2025. Y claro, es un mundo que crece menos, con precios más altos, con problemas que no teníamos en 2024. Entonces, si uno ve desde la parte de afuera, lo que ve es que es un año diferente, es un año más lento, de menor crecimiento, donde no, la palabra recesión no es lo que va a haber. Por lo menos no al día de hoy, pero sí menor crecimiento, sí menor consumo, sí menor ingreso. Y nosotros que dependemos de muchas economías, significa retos para la economía de Costa Rica. Entonces, claro, cuando uno empieza a ver qué está pasando afuera, uno dice, pucha, el barrio se está complicando. Luego entonces uno dice, bueno, si afuera está pasando esto, ¿qué estaba pasando adentro? Y adentro, cuando uno hace un análisis de una economía, siempre tienen que ver lo que es el sector real. ¿Y por qué interesa el sector real? Porque uno lo que ve son los distintos mercados. Ya hablamos del mercado de bienes y servicios, el mercado de factores, ¿verdad? El trabajo, el capital, la tecnología que ustedes ocupan. Al final de cuentas es el mercado donde están las familias y las empresas y donde está el sector público. Pero si yo entiendo qué le pasa al sector real, créanlo o no, uno puede tomar decisiones respaldadas, uno puede adaptarse a cambios, puede administrar riesgos, puede aprovechar oportunidades. Y tiene que identificar tendencias. Muchas veces no solo ver el largo plazo, sino ver el corto plazo. Y entender un poco, ¿verdad? Simplificar qué significa leer la economía. Cuando uno ve la economía de Costa Rica, ustedes llévense un pedacito de conocimiento de que es como un avión, ¿verdad? Y tiene dos motores. Nosotros tenemos un motor que es muy sencillo de entender. Es el motor que es todo lo que está fuera de zonas francas. Y es el motor más grande, pesa un 85% del PIB. Pero también tenemos un motor que ha crecido mucho. Y es todo lo que está en zonas francas, que se ve muy sensible a lo que pasa afuera en el mundo. ¿Qué le pasa a un avión? Y espero que ninguno de nosotros tengamos que vivir eso cuando uno de los motores no funciona bien. Es un avión que vuela de forma inestable. Y básicamente, si uno ve esa analogía, es básicamente lo que estamos viendo a nivel de Costa Rica. Vean que en un mundo menos optimista, en un mundo con más ruido,
esa producción, esa salud de la economía empieza a deteriorarse, la tendencia es clara. Y si uno ve los dos motores, encuentra que hay un motor que siempre crece más, el de las zonas francas en este país tiende a crecer siempre, o históricamente ha crecido 3 o 4 veces más de lo que crece el régimen definitivo, pero el motor más grande pierde fuerza y está perdiendo fuerza muy rápidamente. Y aquí uno dice, oh, ¿por qué? Porque vamos en pleno vuelo. Y claro, entender esas dinámicas de la economía a uno le permite ver ciertos temas, ¿verdad? ¿Qué le pasa a todo aquello que está en zonas francas? Crece por encima de lo que está creciendo el PIB. Actividades profesionales, mucho lo que, servicios que se están prestando en zonas francas, manufactura, donde están dispositivos médicos, donde están servicios de apoyo, ¿verdad? En temas de semiconductores, transporte y almacenamiento, muy ligado a exportaciones, información y comunicaciones. Pero toda una parte grande de la economía, la agricultura, turismo, enseñanza y salud, inmobiliarias, construcción, comercio, son tasas de crecimiento bajas. Y tener una economía que crece bajo, cuando uno ve una tasa de PIB así, y es interesante porque uno dice, pucha, un crecimiento de 4% no es malo cuando uno ve países. Pero cuando uno dice, si estoy tan bien, ¿por qué estoy en un año donde la inseguridad es tan compleja, está tan fea la cosa? Si estoy tan bien, ¿por qué no hay plata para salud, para educación, para pobreza? Si estoy tan bien, ¿por qué el mercado laboral no está dinámico? ¿Verdad? Qué complicado cuando uno ve un PIB de 4% y dice, esto no se está trasladando al resto de sectores. Y tiene que ver mucho con eso. Primero porque hay dos motores y la cifra se ve bien por el motor más dinámico. Y también porque tenemos dos realidades. Y de hecho aquí el Estado de la Nación lo apuntaba muy bien, era una dualidad de la economía. Cuando uno ve y se mete en el bolsillo de las familias están demandando menos. Vean que la tasa a la que está creciendo lo que ellos estaban demandando se está desacelerando. Lo que consumen de forma privada las empresas y familias también está creciendo menos, de un 5,6 a un 2,7. Y la formación bruta de capital que se estaba acelerando en un mundo más incierto tiende a crecer menos. Y claro, cuando uno ve en qué gasta la gente, aquí está la plancha, aquí está el electrodoméstico, aquí está el carro. ¿Por qué? Porque son bienes que tienen una vida de más de un año. Venían creciendo muy bien. Incertidumbre es súper clara cuando uno ve que los bienes duraderos caen. Ahí la gente no está tomando decisiones de consumir bienes muy, llamémosle, muy que no son del consumo de día a día. Bienes semiduraderos, aquí es ropa. Y claro, con lo que ha caído el tipo de cambio, mucha gente ha pedido de Shein. Bienes no duraderos es otro termómetro bueno. Esto es comida y combustibles. Y vean que se estancó el consumo. Y esto en realidad pesa mucho, casi un 50. No, perdón, ese es un 25 y el 50 lo ve uno acá en servicios. Y vean que servicios también está creciendo menos. Entonces, cuando ustedes están haciendo un análisis macro y empiezan a ver indicadores más allá de decir el gráfico sube o baja, es interesantísimo cuando uno lo empieza a pegar con la demanda, con el consumo. ¿Qué está pasando en las familias? ¿Qué está pasando en las empresas? ¿Qué está pasando con lo que se vende en el mercado de bienes y servicios? Y claro, empieza uno a ver otros mercados y dice, bueno, ¿qué está pasando con la creación de empleo? Y la cantidad de empleos que teníamos en diciembre se está reduciendo. La velocidad a la que esta economía estaba generando puestos de trabajo está creciendo menos. Y uno dice, otra señal más de que esto no está caminando como uno creería que estaba caminando. Cuando uno ve el motor, y este motor pesa un 40% del PIB, las exportaciones, dice, bueno, ¿qué está pasando con lo que le vendo al mundo? Y claro, cuando uno ve los servicios pesan un 40% de todo lo que nosotros le vendemos al mundo. Le estoy vendiendo servicios menos. Y claro, los bienes no están creciendo mal, pero vean qué oscilación. Veníamos de un mundo donde se estaba desacelerando, crecen un poco, pero aquí es donde uno pega el análisis con lo que estaba pasando afuera. ¿Por qué en un mundo que se estaba complicando yo vendí más? Bueno, una de las tesis que uno está viendo posiblemente es que ante un mundo donde iba a tener aranceles, pedidos se adelantaron, ¿verdad? Y empresas
de Estados Unidos compraron más a Costa Rica, ¿para qué? Para evitar el tema de aranceles, por lo menos. Por eso no es concluyente uno proyectar eso hacia adelante, de que siga creciendo, ¿verdad? Hay un poquito de ruido. Vean ustedes también cuando uno liga temas de turismo, ¿verdad? Y cuando uno liga qué le estaba pasando al turismo, por qué está viniendo menos turistas al país, uno se encuentra varias razones. Sí, somos un país más caro en términos de tipo de cambio. El tipo de cambio hoy está en un valor cuando yo estaba en sexto grado. Tenemos una Costa Rica un poquito más insegura. Y sí, hay un mundo afuera un poco más complicado. Y aunque crece en abril, hay que tener cuidado, porque ahí tiene que ver mucho con la Semana Santa. Pero la tendencia es clara. Este es uno de los servicios que Costa Rica le vende al mundo y viene muy empatado con esta desaceleración de servicios. Ahora, entonces estamos viendo varios mercados. Ya vimos qué le está pasando al sector real, la gente está consumiendo un poquito menos, la producción crece un poquito menos, la creación de empleo también, y estamos viendo que lo que le vendemos al mundo también está caminando lento. Entonces uno dice, pucha, veamos otras variables. En principio uno ve las finanzas públicas y ustedes decían que tiene que ver mucho. Recuerden que todos consumimos servicios del Estado. Y dependiendo de cómo estén esas variables en una economía como la costarricense, las finanzas públicas impactan las tasas de interés, impactan la demanda de crédito, impactan el tipo de cambio. Y terminan afectando, a final de cuentas, el bolsillo de esas personas o empresas. Y es que nosotros, ya ustedes están más jóvenes, entonces no vieron eso tanto, pero hace no tanto, las finanzas públicas de Costa Rica estaban bastante complicadas. Al punto de que teníamos problemas de tener tasas de interés altas. ¿Por qué? Porque Hacienda tenía que financiarse y eso significaba que sus números no se veían bien y lo que la gente le exigía para financiarlo eran tasas de interés más altas. No había tanta confianza e inversión. Competir por los recursos prestables, ¿verdad? En el mercado de fondos prestables significaba estrujar el sector real. Y había temas, ¿verdad? Temas de reducción en el consumo, temas de presiones cambiarias. Pero vivíamos en un mundo donde si las finanzas no estaban bien, el país sufría en alguna medida. Y vean que a pesar de que se hizo una reforma fiscal en el 18 y esto llevó a mejorar ingresos, si estamos en un mundo donde el PIB crece, vean qué interesante que los ingresos fiscales que normalmente tienen una elasticidad mayor a uno no están creciendo. ¿Qué significa eso? Básicamente, en el caso de Costa Rica, cuando la economía le va bien, a los ingresos del gobierno le va más que bien. Cuando a la economía no le va bien, a los ingresos les va peor de lo que le va a la economía por esa elasticidad. Y vean que estamos en un mundo donde las finanzas no están creciendo tanto, donde incluso vean que las ganancias de las empresas vienen con muy bajo crecimiento, el año pasado cayeron, donde el IVA, que es un indicador de actividad económica, porque es lo que la gente va pagando con todo lo que compra, también se estaba cayendo, y incluso el impuesto al consumo creciendo muy poco. Cuando uno hace un análisis y ya ve el sector real, ve la creación de empleo, ve el consumo y ve las finanzas públicas débiles, dice uno, pucha, aquí parece que huele a perro, tiene cola y ladra. Dice uno, aquí parece que hay un perro. Y claro, estamos en un entorno también complejo, porque uno de los motores que uno quisiera también ver para el crecimiento económico es el gasto del gobierno. Y es un gasto del gobierno donde aquí han habido tasas grandes, pero es un gasto del gobierno que no está alcanzando para atender necesidades que estamos teniendo en varios de los sectores. Y tiene que ver mucho con esto. Por muchos años Costa Rica pasó esa tarjeta de crédito y aunque la diferencia entre los ingresos y gastos del gobierno es positiva, la deuda es tanto que lo que uno paga por intereses hace que el balance financiero sea negativo. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar esa deuda que acumulamos. Ahora, otra variable que uno ve son los macroprecios y el crédito. Y tal vez esto es lo que más se fijan las empresas o los agentes. Permiten responder muchas preguntas que suenan complejas, pero en la realidad no son tan complejas. ¿Es o no un buen momento para importar un producto si yo soy una agencia de carros, ¿verdad? La voy a vender. Si yo vendo ropa, ¿pido el préstamo ahora o mejor me espero? Y mucho tiene que ver de si ustedes van a comprar un carro, van a comprar una casa, van a emprender. Tal vez de las que más hace la gente. ¿Debería ahorrar en colones o debería ahorrar en dólares? ¿Por qué están subiendo los precios de los alimentos si la inflación está en cero?
O por qué los certificados de depósito están pagando menos, ¿verdad? Y aquí son variables que uno tiene que seguir, el tipo de cambio, se los decía yo, el valor de mi moneda en relación con otra, la inflación, cuánto subieron los precios en el tiempo y las tasas de interés. Y Costa Rica es curioso porque desde 2023 tenemos una situación donde la inflación se ha salido del rango meta del banco, que es entre el 2 y 4%. Pero ha sido una inflación que ha estado cercana en cero, o negativa incluso. Y uno a primera instancia dice, sí, una inflación cercana a cero negativa es bueno. Y yo les hago la pregunta a ustedes, cada cuánto van al supermercado y no pregunto qué compran, pero han sentido que algo está más barato. No, ¿verdad? Y es que recuerden algo, el índice de precios al consumidor, y que esto nunca se les olvide, es un P por Q. Es una canasta con 289 bienes y servicios. Y esto es el promedio. Entonces puede ser que hay precios que subieron y precios que bajaron. Y claro, cuando uno ya le pregunta a las familias, se encuentra que sí, lo que subió de precio son cosas que consumen muy frecuentemente, servicios de educación, el alquiler de la bebida, las comidas fuera del hogar, los alimentos y bebidas no alcohólicas, servicios financieros. Y lo que bajó de precio en los últimos 2 años han sido bienes muy ligados al precio del tipo de cambio. En transporte, por ejemplo, están los boletos aéreos, están las bicicletas, están los carros, prendas de vestir y calzado, lo que se importa, información y comunicaciones desde Netflix hasta el Internet. Entonces, claro, la gente es curioso que en una inflación cercana a cero es tentador decir están mejor. No necesariamente, tiene que ver mucho con lo que gastan las familias y cómo gastan. Y sí, usted pudo haber cambiado el carro, usted pudo haber cambiado la refri, usted pudo haberse ido de viaje. ¿Cuántas veces hace eso en el año? Pero donde yo sé, la gente sí come prácticamente todos los meses. Dime. Una pequeña nota de país. Daniel estaba trabajando esto esta fue la tarea que para la doctora Selena y para mí trabajó de alguna manera. En vez de preguntarlo cuánto gastaban en general, era cuánto gastaban los ancianos. Y todavía está la opinión un poco. Muy feo, muy feo decirle ancianos. ¿Cómo era que decían? Juventud acumulada, decía uno. En general, ¿por qué es que los precios importan? Y ustedes tienen que ver los precios. Nunca se olviden de la lección más importante, los precios brindan señales a nivel interno, a nivel externo. Los precios son las tasas de interés, son el tipo de cambio, es el IPC. Cuando hay volatilidad, cuando hay incertidumbre, se mueven, se ajustan, permiten ese traslado de choques. Pero en ese movimiento de inflación, de tipo de cambio, costos de materias primas, eso impacta los márgenes de ganancia. Si ustedes eran un hotel y vendían en dólares, pero tenían sus gastos en colones y nunca ajustaron precios, a final de año se encontraban que cada dólar eran colones menos y sus márgenes de ganancia se redujeron. Claro, si uno no identifica ese tiempo, se mete en problemas. Una de las preguntas más interesantes que hacen las empresas es, ¿qué hago yo en un contexto así? Si ustedes venden algún bien, ustedes suben el precio de su bien en una inflación negativa cercana a cero. ¿Lo suben? ¿No lo suben? No es tan obvio. Porque si yo lo subo, puedo sacrificar mercado. Si no lo subo y mis costos subieron, significa que puedo tener pérdidas, que mis márgenes de ganancia se reducen. Y son decisiones que se enfrenta la gente que un economista debería más o menos lograr orientar. Y sobre todo cuando uno ve precios, siempre hay preguntas interesantes. ¿Qué va a hacer mi competencia? ¿Va a subir o va a bajar el precio? ¿Qué va a hacer mi empresa? ¿Qué va a suceder con los salarios? Recuerden algo, esta es una variable muy ligada a los salarios. ¿Qué pasa en una economía cuando los precios no se ajustan al alza? Aunque una inflación cercana a cero pareciera buena, es muy sencillo el círculo. Si no suben los precios de las empresas, puede ser que las ganancias son menores. Y si las ganancias son menores, no se suben los salarios. Y si los salarios no se suben, tenés un círculo donde se vende menos, hay menos ingresos, se consume menos, y la demanda interna tiende a debilitarse. Y prácticamente esta ha sido una de las quejas de por qué tener una inflación muy baja no es tan sano. Ahora, estamos en un extraño contexto donde cuando ustedes vean, y no sé si ya lo han visto, lo que es el tema de política monetaria, pero hay un esquema que se llama metas de inflación y la meta es que la inflación sea un 3%. Y uno mueve esta tasa de política, la negra, para llegar a ese objetivo.
Pero estamos en un entorno donde la inflación sigue siendo cero y las tasas siguen siendo altas. Y uno dice, qué raro, eso se desconecta. En términos reales, y hoy no voy a entrar en eso, eso significa que la gente termina pagando más de lo que debería por cuotas en bancos, o le pongo un freno al consumo, o le pongo un freno en la inversión, por incumplir tal vez lo que la ley dice que yo debería hacer. Y en un extraño contexto donde se mueven los precios, uno tiene que también ligar qué le pasó a la economía. Vean qué interesante que el crédito en dólares desde 2015 no crecía esas tasas. Y se aceleró porque todo el mundo fue como loco a comprar carros o pedir crédito en dólares. ¿Por qué? Porque este es un mercado de cuotas. La gente, ¿qué es lo que pide o qué es lo que se fija cuando pide un crédito en este país? ¿Cuál es la cuota más chiquita? Yo nunca he escuchado a nadie que pida un crédito y me diga cuál es la tasa. Lo que hacen es ver la cuota. Y claro, es un entorno donde entonces la gente demandó más dólares. Y esto generó otro problema que era dolarizar el sistema nuevamente. ¿Y qué pasa cuando uno dolariza el sistema o cuando se mueve el tipo de cambio? Tal vez hay gente que podía pagar la cuota en 500, podía pagarla en 550, pero si el tipo de cambio sube a 625 o 600 no lo pueden pagar. Pero vean que no es cuento, o sea, vean lo que es mover un tipo de cambio a un valor de hace 17 años. Vean la cantidad de importaciones de vehículos, por ejemplo. Ahí tengo otras estadísticas, pero les puse esta para que vean lo que es los movimientos de precio en la calle. ¿Y ustedes saben cuántos vehículos se ingresaban a la red vial por año? Normalmente 20,000, 30,000. De eso, o sea, cuando uno ve estas estadísticas se entiende por qué ya uno no dura 45 minutos a cada lado, sino dura 1 hora y 20. Y tiene que ver con esto. Otra de las variables que uno sigue es el tipo de cambio. Y a mí me encanta mucho porque es una variable, es otro precio. Es una variable que ya yo les decía mi queja, estamos en un valor de hace 17 años. A veces es una variable compleja de leer, pero cuando uno lee el tipo de cambio, siempre utilizar esta estadística descriptiva es súper útil. ¿Dónde está el mínimo? ¿Dónde está el máximo? ¿Cuánto es en colones lo que varía el tipo de cambio? Y cuando ustedes ven, es un tipo de cambio que variaba alrededor de 5 colones en la época que hubo una depreciación moderada. Cuando se dio esa fuerte apreciación, se movía alrededor de 9 colones. Pero desde el año pasado lo que se mueve apenas son menos de 2 colones. Y esto refleja mucho, a veces, lo que un banco central no dice. ¿Cuál es mi política? Estabilidad cambiaria. Y aquí lo ve uno muy claramente. Ha habido estabilidad cambiaria porque hay factores, ¿verdad?, más complejos. Entonces, este es un precio y como cualquier precio se define por la interacción de oferta y demanda. Y cuando uno ve los factores de oferta, sí, lo que yo le vendo al mundo, lo que invierten acá, las inversiones del exterior, las remesas, que aquí son muy pocas. O incluso de ahí, pues, factores internos, factores que demandan lo que le compramos al mundo, lo que tenemos que pagar por uso de factores externos, lo que invertimos en el exterior. Y todos ustedes, bueno, ustedes no todavía, pero todo lo que uno invierte en el exterior, los fondos de pensiones invierten afuera. Entonces uno termina prestando la atención a eso. Lo que hemos tenido es un contexto interesante en el sentido que tuvimos una oferta mayor que una demanda y por muchos años en este país lo que se acostumbró era que el tipo de cambio siempre subía. Y hemos estado en 2 años en el tipo de cambio lo que ha hecho, si uno ve el gráfico, es bajar. Pero esto tiene repercusiones, ¿verdad? Los precios afectan. Vean lo que son las exportaciones de servicios. Costa Rica se ha encarecido. Para un turista hoy la decisión es, ¿me voy a Italia o me voy a Costa Rica? Y claro, eso lleva a exportaciones que prácticamente están estancadas. ¿Y qué efecto tiene eso? Que probablemente en esos sectores no van a contratar, no van a tener tantos ingresos. En general, cuando uno ve los movimientos de tipo de cambio, lo que encuentra es, sí, hay ganadores, hay perdedores. Cuando uno analiza sectores, siempre es interesante hacer ese balance. ¿Quiénes ganan o quiénes pierden? Pierden los que le venden al mundo, los que están en el sector turismo, las empresas cuyos productos compiten con importaciones. ¿Qué pasa en esto? Si hay ropa que se hace en Costa Rica, nosotros no somos nada baratos. Pero si hay ropa en Shein que ustedes compran por $3, eso va a terminar desplazando la industria local. ¿Por qué? Porque es más barato importarlo que comprárselo a algún tico. Y eso genera problemas. Uno tiene dudas, ¿verdad?, de esa tesis que se ha dicho, si los deudores en dólares o en colones ganan. ¿Por qué? Porque nada gano yo comprando el carro más barato, yéndome de viaje, si las empresas en las que estas personas trabajan, eventualmente cierran por un tema de competitividad. En general, lo que ustedes tienen que ver es que es una economía con síntomas de desaceleración, donde afuera está
no tan bien la cosa, donde adentro tampoco está bien la cosa. Algunos problemas que nosotros veíamos era ya un tipo de cambio apreciado. Un tipo de cambio apreciado que afecta exportaciones, que afecta competitividad. Y esta coyuntura externa que les hablaba al inicio de Trump nos está agarrando en una curva un poco fea. Y uno dice, ok, si adentro no está tan bien, si afuera no estaba tan bien, ¿qué significa esto para adelante? Y no hay que ser sabio, ¿verdad? Si el entorno externo es menos favorable, si adentro no hay tanto dinamismo, si hay mucha incertidumbre y volatilidad, y si tengo desafíos financieros, ¿verdad? Un tipo de cambio apreciado, un premio negativo por error en colones, tasas de interés elevadas que ponen freno al consumo y la inversión, lo que uno ve es una economía que camina más despacio. Y estas son proyecciones que no están tan actualizadas, pero la dirección va, ¿verdad? Estamos yendo a un país que va a ir caminando más lento, más despacio. Y esto tiene repercusiones, ¿verdad? Siempre tengan claro como economistas qué significa crecer menos. Y la cadena es muy sencilla, se los decía. Menor consumo se traduce en menor producción, menor creación de empleos, menores ingresos en las familias. Finanzas públicas que no pueden atender los gastos que el Estado tiene que atender. Final de cuentas, vean que las variables amarran todo esto. Y claro, es un mundo donde lo que estamos viendo son exportaciones que van a crecer más lento. Donde es un gobierno que va a seguir teniendo una situación compleja. Ese déficit financiero significa que vamos a tener que seguir desendeudándonos porque la deuda que nosotros arrastrábamos era una deuda muy elevada. Y vean que uno quisiera ver países que tienen deuda respecto al PIB de 50 para abajo. Nosotros todavía nos falta un poquito para llegar ahí. Pero si uno hubiera hecho este gráfico en 2010 o 2012, la deuda nosotros la duplicamos en 10 años. Y eso nos ha significado hoy pues, ver recortes muy dolorosos, recortes en la caja, recortes en infraestructura, recortes en seguridad. Estamos en un mundo donde las tasas van a seguir poniéndole techo, techo al consumo, techo a la inversión. Son tasas que no van a variar mucho. Y donde el tipo de cambio se va a mantener relativamente estable. Y eso significa que vamos a seguir arrastrando problemas de competitividad. En general, estamos en un mundo donde la palabra que uno necesita es paciencia. Porque no, lo que este señor hace, lo que yo les lea hoy, va a posiblemente haber cambiado en 15 días o puede cambiar en un mes. Donde se está usando aranceles como instrumento político, como arma de negociación, pero ya vimos, son instrumentos muy viejos. Van a ser 4 años de incertidumbre, de cambio estructural, donde el impacto de Costa Rica difícilmente va a ser positivo. ¿Y por qué uno no quiere ver una economía que se desacelera? Porque todos ustedes que están estudiando eventualmente van a tener que ir a buscar trabajo. Y si la economía no tiene condiciones para buscar trabajo, pucha, se generan problemas, ¿no? En general, como les digo, es un panorama de menor crecimiento, de desafíos, donde este año lo que nos está probando es, sí, tengo que estar anuente de lo que pasa afuera, qué es lo que pasa adentro, y también significa tomar decisiones. ¿Cómo se ajusta uno a un mundo donde hay mucha volatilidad, donde hay incertidumbre, donde hay complicaciones a nivel macroeconómico? Y con eso termino los 60 slides, porque no me gusta durar más de 45 minutos en esto. Y si tienen consultas, con todo gusto. Eh, Aunque está prendido. Muchísimas gracias por la presentación, a mí me encantó. Yo quería hacerle una pregunta porque usted había mencionado que los aranceles actualmente es una herramienta que ya está como muy obsoleta. ¿Qué tanto eso se ve, digamos, como para decirlo así, qué tan necesario sería actualmente que el país siga manteniendo los aranceles a las importaciones para, ya sea como para em, digamos, como darle costes más baratos para la adquisición de capital o para reducir ciertos o mejorar cierto consumo a las familias? ¿Qué tanto diría usted que sea más conveniente, suponiendo que estamos afectando a la industria nacional? Vamos a ver, nosotros, y ahí si te entiendo la pregunta, voy a tratar de aterrizar, o sea, los aranceles que nosotros tenemos, ¿a qué países? ¿Te referís los aranceles de Costa Rica o los aranceles que está poniendo Estados Unidos? No, los aranceles que pone Costa Rica.
Vamos a ver, Costa Rica, los aranceles que le pone al mundo realmente son muy poquitos, ¿verdad? Nosotros somos una economía pequeña. Cuando uno es pequeño, uno no golpea la mesa. ¿Por qué los aranceles, y devolvámonos al concepto, por qué los aranceles no son positivos? Sí, porque son un impuesto, ¿verdad? Generan una distorsión, encarecen el consumo de bienes y servicios. Eso hace que el consumo no sea óptimo, eso sacrifica excedente del consumidor, eso significa eventualmente pérdida de muchas cosas. Los aranceles era un instrumento que se utilizaba mucho, como te digo, en los años 20, en los años 30, pero en un mundo que empezó a comerciar mucho, que empezó a integrarse, los aranceles han ido desapareciendo con lo que son los tratados de libre comercio. Utilizarlos como un instrumento de esquite no es ideal. Y Costa Rica, si uno quisiera ver cómo potencia este país, tiene que ver con temas de competitividad, y competitividad tiene que ver desde la infraestructura vial, de nuestro valor de tipo de cambio. Para uno es complejo que un gringo le pregunte por qué el tipo de cambio está en el valor que estaba hace 17 años y los costos en 17 años subieron, ¿verdad? Tiene que ver con seguridad, tiene que ver con educación, que es el problema, que no estemos invirtiendo en educación y las empresas lo están sintiendo hoy. No tenemos el talento que las empresas necesitan, y si no tengo el talento que las empresas necesitan, no me instalo en tu país. O veo a ver qué hago y traslado a otro, ¿verdad? Ese es uno de los temas que nosotros tenemos. ¿Qué es el otro gran problema de tener aranceles en un mundo que comercia e integra mucho? O está muy integrado. De lo que estamos viendo en las cifras, ¿verdad? Es un mundo que está creciendo menos, donde poner un arancel incluso es más complejo, porque no es que yo pongo el arancel y ahí terminó. Ustedes vieron que Estados Unidos pone el arancel y China, ¿qué hace? Pone otro arancel. Y eso inicia una guerra comercial. Y eso impacta, ¿verdad? Eventualmente, ya lo vieron en crecimiento, ya lo vieron en empleo, ya lo vieron en ingreso. Los aranceles es un instrumento un poco complejo de poner, ¿verdad? Era como ideas un poco rudimentarias como las que tiene Nicaragua, tener un tipo de cambio fijo, eso ya no se usa. Y, 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 y complica mucho, el tipo de cambio es un precio, entonces uno no lo puede controlar. Similarmente los aranceles, ¿qué ganas con un arancel? Si usted busca la cantidad de países que cerraron un déficit comercial con un arancel, se va a encontrar que son cero. Siempre terminan comerciando lo mismo. No sé si respondí la pregunta, pero por ahí la entendí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y siguiendo con la pregunta del compañero, entonces, si no podemos o no sería correcto en el mundo actual poner aranceles, ¿cómo protege un gobierno la producción local? Digamos, China subsidia los precios, subsidia la producción y eso va al final al resto del mundo, deteriora la economía, reduce, digamos, no se puede competir con esos precios, sobre todo economías tan pequeñas, Mira, ¿verdad? es que hay un momento en que la producción nacional uno tiene que entender que hay cosas que vale la pena proteger y hay cosas que de pronto no vale la pena proteger. Eh, la narrativa de Trump ha sido proteger la producción nacional gringa que se fue a México, se fue a Argentina, ¿verdad? Por ejemplo, en vehículos. Si ustedes tienen en algún momento la dicha de ir a una fábrica de vehículos, vayan. Es interesantísimo que él diga que ese es el discurso, proteger la industria nacional. Si ustedes van a una fábrica de vehículos en Argentina o en México, se van a encontrar que no es que eso está lleno de argentinos armando carros o mexicanos armando carros. Eso es un montón de maquinaria armando carros y un argentino revisando una pantalla que se esté ensamblando no bien el vehículo. El gran enemigo, si uno puede ser enemigo de Estados Unidos, nunca fue el comercio o fue el otro país, fue el cambio tecnológico. ¿Cuánta gente se necesitaba para hacer un carro hace años? ¿Cuánta gente se necesita hoy? Proteger la industria nacional, tiene que ver con muchas cosas, ¿verdad? Y lo hablaba ahora, el tema de competitividad. Es interesante ver, por ejemplo, el tema de tipo de cambio. Ahí yo tengo un sesgo. Pero el tema de tipo de cambio, por ejemplo, si uno quiere proteger al sector turismo y uno se sienta a hablar con el sector, gente del sector turismo, dejar que un tipo de cambio se vaya a 400, eso no es protegerlo, ¿verdad? Eso es todavía ponerle más presión a un sector. Y en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Y proteger la industria es como un poco irónico, ¿verdad? Porque cuando uno es tan chiquitillo, ¿qué gana Costa Rica poniendo un arancel, ¿verdad? ¿Cómo le va a poner un arancel a una economía que produce trillones? Costa Rica, ¿verdad? Eso es como raro uno. Más bien, ¿cuál ha sido la ganancia de no tener aranceles? Integrar, ¿verdad? ¿Qué ha hecho Costa Rica con los TLCs?
en alguna medida, aprovechar que empresas vengan y se instalen acá, generen empleo, generen centros de servicio, cosas que no teníamos. Si ustedes ven Centroamérica, hace 40 años, Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, producían lo mismo que producen hoy. El único que dio el salto fuimos nosotros. Ni el mismo Panamá logró. Ahí es más bien donde un arancel no hace sentido, ¿verdad? Por eso te digo, ver el arancel uno para proteger la producción nacional, no. Y China también sí, es un caso raro. Ahí China subsidia, pero nosotros también subsidiamos. Cada quien subsidia con distintas cosas, dependiendo de donde se te mueva el tipo de cambio o beneficios que les dé. Ese es el mundo en que vivimos. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta muy puntual. Ahorita, si no me equivoco, uno de los puntos que bueno, que ponen los negociadores estadounidenses en la mesa a la hora de negociar la posible aplicación o no del arancel del 10% a las exportaciones costarricenses a Estados Unidos, es el hecho de que, al parecer, o afirman ellos, las empresas estadounidenses tienen dificultades a la hora de acceder a licitaciones públicas aquí en Costa Rica. No sé, bueno, creo que la pregunta es, primero, si le parece que es una consideración válida a la hora de negociar ese arancel y si sí lo es, hay algo que se puede hacer desde, o más bien, ¿qué podemos hacer desde la política pública para solucionarlo? Mira, ayer fue interesantísima esa pregunta porque ayer por cosas de la vida estaba con el ministro de Comercio Exterior y estaban hablando de ese tema. Hay una lista al niño de cosas que está pidiendo Estados Unidos. Dentro de eso es el tema de compras públicas, que sí, es engorroso, sí, genera ciertas barreras. Pero mira, el arancel del 10% para nosotros no es el fin del mundo. De hecho, uno habla con varios sectores y ya está como bastante diluido de cuánto se van a dejar los productores costarricenses en caso de que no lo quite y cuánto se van a quitar los consumidores gringos. Uno de los temas ahí que hablábamos era, de sí, esa es una de las 6 barreras que señalan, pero nosotros tenemos otro montón de barreras ahí que no señalan. Yo les hablaba uno, por ejemplo, las carreteras o los puertos. Nuestros puertos cada año están retrocediendo. En el índice, cuando uno ve los índices que miden la eficiencia de puertos, nosotros vamos para atrás. Cuando uno ve la 27, uno dice que lástima la 27 porque la 27 conecta el puerto de lo que viene de Asia. Y si hay un choque, lo que yo necesitaba transportar se atrasa 2 horas o más. Si yo necesito desalmacenar algo, a veces tomo el doble de lo que toman otros países. Ese tipo de cosas es lo que uno debería entrarle más allá. El tema de tipo de cambio también, y se los digo porque nosotros trabajamos con empresas transnacionales y nos dicen, ¿verdad? Eso es una barrera no arancelaria que no se está mencionando en estos momentos. Y lo más triste de ese anuncio que nosotros vemos es que cuando uno le ponen un arancel y un país como Estados Unidos no debió haberse esperado que Estados Unidos lo invitara, sino uno mismo haber tocado la puerta ya propositivamente y decirle, vea, yo tengo esta serie de temas y a mí me encantaría resolverse. Habrá que ver mucho qué pasa con ese tema de las barreras no arancelarias que se mencionaron, ¿verdad? Porque no hay garantía que Trump quite el 10% a pesar de que atendas eso, ¿verdad? Eso es mi punto. O sea, Trump puede decir algo hoy, puede solucionar eso y si no la quitó, ¿qué vas a hacer? ¿Volverle a poner esa barrera? Es risible, ¿verdad? Que uno le ponga así a Estados Unidos, le voy a poner el sistema de compras públicas si no me quita el arancel, póngamelo. No es un tema así personal. Gracias. Adelante. Tengo un comentario y una pregunta. Que es, el comentario está vinculado con esto de que preguntaron antes, que es un poco de trampa, porque acaban de anunciar ayer lo de las 6 barreras comerciales. Yo creo que ahí Costa Rica va a tener un juego de economía política fascinante, porque realmente lo que ellos están argumentando de esas 6 barreras, que es, por ejemplo, la apertura al mercado de papa, las barreras comerciales para competir contra empresas estatales, comercial, seguros, telecomunicaciones, no son las mismas y no tienen nada que ver con las empresas o sectores que están siendo afectadas por los aranceles, Ujú, que son básicamente piña y banano en ujú. gran medida, porque es el agro que se exporta a Estados Unidos. Entonces, aquí hay una decisión de economía política súper compleja, porque entonces, ¿en qué lado Costa Rica, digamos, qué va a ceder? ¿Prefiere ceder la apertura comercial y, digamos, y afectar a empresas estatales y sectores productivos como la papa de mercados locales,
que probablemente los aniquila, como se pasó con el arroz, o afecto o sigo con la afectación a piña y banano, que ya sabemos que son en realidad empresas grandes que tampoco están siendo tan afectadas por el 10%, o sea, no las está quebrando, pero que además desde el año pasado venían ya mal por factores climáticos y desde mucho antes venían perdiendo competitividad en el mercado internacional. Entonces, nada más es como una nota que creo que desde la perspectiva económica me parece fascinante cuál es la decisión que el gobierno va a tomar y que también Estados Unidos va a lograr, porque ahí no son los mismos, o sea, es como que te ponen un castigo por algo, pero en realidad lo que querés no es eso, es otra cosa. Entonces me parece muy interesante. Y lo otro es una pregunta más filosófica y es, ¿cuál es nuestro verdadero margen de maniobra? Porque en realidad vos dijiste una frase que me la voy a quedar mucho en la cabeza y es los precios brindan señales, vean los precios, vean los precios. Y sí, vemos los precios del petróleo, vemos los precios de la bolsa, vemos los precios de la tasa de interés en el mercado internacional, vemos lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Por qué vemos eso? Porque sabemos que eso determina completamente lo que pasa en nuestro mercado local. Entonces, es cuál es nuestro margen de maniobra real de la política monetaria y cuál es nuestro margen de maniobra real en la política económica. Que eso me lleva a mi último comentario, que vinculado con lo que alguien dijo. Esto parece un trabajo de graduación, no me entero. Sí, por eso dije que era una pregunta filosófica. Y es que la política de desarrollo productivo no la tiene el Banco Central. O sea, realmente no es solamente el Banco Central el que tenemos que estar viendo para proteger a nuestros productores nacionales. Y coincido con la respuesta que vos diste. Pero también hay que ver, bueno, qué está haciendo el MAKE, qué está haciendo COMEX, que ahí creo que sí está teniendo un rol muy importante, qué está haciendo el MAG, qué está haciendo el INA. Entonces yo creo que eso es algo que siempre tenemos que recordar. Pero esa era Mira, respondiéndote, ve incluso las declaraciones del ministro. Como responde, dice, estamos anuentes. ¿Qué significa anuentes? De nada. ¿Cómo voy a tomar cartas en el asunto? No te dice mucho. Concuerdo con el tema de la política, más bien la pregunta mía es cuál es la política económica de nosotros, no es claro. Más allá de un tipo de cambio estable o una inflación cercana a cero, no tenemos inflación, o sea, una política económica que uno diga cuál, ¿verdad? No hay una ruta de educación, no hay una ruta de atracción de inversión extranjera directa activa como se tuvo en años anteriores. Lo que venga, viene. Tampoco en empleo, lo cual es rarísimo, ¿verdad? Hicieron un programa de empleabilidad, pero no un programa para incentivar el empleo. Y a mí me sorprende mucho que hay ajustes, y lo hemos hablado al interno, y no sé si lo has visto, hay temas que sí se pueden hacer, ¿verdad? Por ejemplo, hay temas extraños, por ejemplo, Costa Rica es de los pocos países que tiene encaje. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros tener un encaje versus otros países que ya desaparecieron? Esos son recursos que encarecen el financiamiento y en alguna medida le meten distorsión al sistema. La misma tasa de política, en alguna medida todavía hay chance de bajar. ¿Por qué? Porque la inflación se está yendo otra vez a cero. Ya la inflación de Estados Unidos, yo no debería guiarme por lo que pasa en Estados Unidos. Yo tengo mi propio esquema de metas de inflación. Y hay otro montón de cosas que uno, ¿verdad?, ve como extraño de cuál es la política de nosotros. Hemos hablado, por ejemplo, del tema de balanza de pagos, ¿verdad? Ahora un crédito, porque se me va a desacomodar una balanza de pagos que está acomodada como hace años no había estado, ¿verdad? Y no tenemos claro tampoco cómo resolver temas que sí inciden, tal vez no en el corto plazo, pero en el mediano plazo, el tema de la seguridad y la violencia. ¿Cuál es la política ahí? ¿Una megacárcel soluciona el problema? ¿De cuántas megacárceles tiene Estados Unidos y es de los países con más tiroteos o de estados muy complicados? Eh, yo creo que nosotros en este gobierno, con todo el respeto, no vamos a ver cambio en política económica, porque nunca hubo una política económica tal vez explícita. En política monetaria tampoco veo mayor cambio más allá de lo que tenemos. Y el margen de maniobra de Costa Rica, muy chiquito, porque si no sabes para dónde vamos, para dónde te vas a mover, ¿verdad? Vuelvo a la analogía que les hacía, yo me siento como el carro que vamos de noche y está todo empañado, ¿para dónde agarro? Así es una descripción gráfica de cómo está viendo uno la economía en estos momentos, por lo menos desde esa perspectiva. Sin ánimo de meter comentarios en contra del gobierno, Pamela. Ya les hablé una hora, ya los puede soltar. Bueno, yo voy a decir que fue espléndida la presentación. Creo, como ustedes tuvieron, si no les parece, es que la miopía mía es distinta de la de ustedes. Creo que fue un resumen de temas
con una riqueza de lecturas y de uso de la información. Escribía hoy el enorme Luis Rosero, que es de quien yo sospecho que la mitad de ustedes no saben quién es, pero no importa. Decía que datos matan discurso. Daniel hizo con datos un espléndido discurso congruente y además dejó muchos temas. Es decir, si ustedes repasan las cosas que dijo, más o menos cada lámina de esas le pueden dar lecturas diferentes, no, lecturas enriquecedoras, ¿verdad? Porque él ya usó esos datos y esa información. Pero bueno, quiero escuchar a Daniel y no por favor, directora. Muchas gracias, don Juan. Gracias a ustedes, más bien. Bueno, antes de pasar a la formalidad, hay un par de comentarios que creo que son importantes. En un programa que este año cumple 25 años de estar al aire de transmisión ininterrumpida, algún ministro de Hacienda, el ministro Ayales, en una entrevista le preguntaron, bueno, ¿y qué puede hacer el Ministerio de Hacienda en política fiscal? Y empezó a sacar la lista de esto por ley es esto por ley es esto por ley tengo que pasar esto por ley, tengo que pasar esto por ley, tengo que pasar esto por ley, tengo que pasar. En resumen, tengo un 5% del presupuesto nacional con el cual puedo hacer política fiscal. Y en ese programa yo entendí que efectivamente el ministro Ayales tenía razón, dicho de esa manera, ¿no? Para que, en paz descanse, para que no se malentienda. Lo otro es que, en efecto, creo que se dieron cuenta que Daniel no presentó un solo modelo econométrico detrás de todo esto. No es que no nos haga y que no haya pronósticos y demás, es que la información transmitida de manera sencilla es importante analizarla y saber qué dice, y qué bueno que alguien más dice, tomen los datos y analícenlos de forma económica. Tomen toda esa teoría que ustedes van aprendiendo a lo largo de la carrera y analícenla y trasládensela a el resto de las personas para que se entienda con claridad a qué nos dedicamos, ¿verdad? Y este tipo de análisis y de seguimiento se pueden hacer, ¿verdad? Se pueden hacer. Obviamente CEFSA tiene muchísimos años de estar. Mi mentor, maestro y amigo una vez me dijo en la oficina que compartía, por lo pronto no la comparto, pero la volveremos a compartir pronto, qué orgullo se siente cuando alguien que fue estudiante o asistente lo supera y se presenta. Pues bueno, el estudiante ese que andaba por ahí, Daniel Ortiz, ahora es don Daniel, solo que cuesta mucho decírselo, pero ahora es don Daniel. Qué feo cuando le meten 5 años así de golpe. No, pero Daniel, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes, más bien. De parte de la cátedra Alexis Orozco de la Escuela de Economía, esto es un pequeño presente No, muchísimas gracias. para que sigas tomando nota. Tengo muchas. Y un presente que dice Universidad de Costa Rica otorga el presente certificado de agradecimiento a Daniel Ortiz Álvarez por el valioso aporte que brindó como expositor en la conferencia titulada Aranceles y Costa Rica en el marco de la cátedra Alexis Orozco en el primer ciclo del 2025. Muchísimas gracias a ustedes y a Muchísimas todos los gracias. que vinieron acá a la cátedra. Por favor, aprovechenla porque realmente uno como alumno, se los digo, sale a la calle y aterrizar todos estos modelos, todas estas cosas que decía la profe, y más bien para mí es un gusto estar aquí, hace una diferencia. Ustedes tienen aquí una compañera que es casi mi mano derecha en la empresa. Y ustedes no saben la diferencia que hace en el mundo empresarial, en el mundo nacional, en el mundo internacional, leer economía y no hablar solo, como decía Yanira, de modelos. Entonces aprovechenlo y mucha suerte en la carrera y mucha suerte en los exámenes. La van a ocupar, no me entera. Muchísimas gracias, buenas tardes y buenas tardes a las personas que nos acompañan. Una última cosita a la que me llevó, y no les quito
más de un minuto, minuto y medio lo más. Esto de los estudiantes. Ayer yo entrevistaba al exgerente general de la Caja. Está hablando de un montón de cosas, pero dijo que Gustavo Picado era la maravilla caminando. Y dijo de todas las cosas que funcionaron muy bien en los 5 meses que Álvaro Ramos fue su jefe. Yo me sentí, y es que lo dijo, los dos fueron alumnos míos. Entonces, ¿cómo se siente uno de bien? Pero perdón, no me sentí bien por mí. Me sentí muy bien por Gustavo y por Álvaro. La doctora Serina y yo nos sentimos muy bien por haber trabajado un poquitito con Daniel. Y Sí, gracias. ustedes tienen y lo enfocó muy bien. Estos son los retos del mercado laboral y con algunas señales el mercado laboral no va a ser muy sencillito y es al que ustedes van. Ya yo me tengo que morir un día de estos, entonces a mí el mercado laboral. No, de nuevo, muchísimas gracias, buenas tardes, que estén bien. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Sí, que tengo así como 20 minutos. Y bueno, me